10:20, donde dice chat, anoten su nombre empezando por el apellido, por favor. No sé si visualicen la portada donde dice cardiopatías congénitas cianógenas y no cianógenas. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien sabe de casualidad lo que es parto fortuito antes de arrancar? ¿Parto por qué? Parto fortuito. Es un nacimiento fuera de una instalación. Así es. Fuera de una instalación de salud. Por ejemplo, yo les comentaba a los otros grupos que yo nací en una Nissan Estaquitas. Sí, mi mamá cuando llegó al hospital, prácticamente yo estaba fuera. Le dijo al médico que fue a ver qué pasaba cuando llegaron al servicio de urgencias y no alcanzó ni a ponerse los guantes cuando mi mamá le dijo agárrala porque se va a caer, ¿no? En ese tipo de pacientes, cuando nosotros hablamos de un parto fortuito, estamos obligados a tratar a la puérpera y tratar al producto de la concepción, en este caso al neonato, como lo que viene siendo, en este caso, un producto contaminado. Si las constantes vitales del neonato cambian, por ejemplo, la frecuencia, la temperatura corporal de un recién nacido, ¿de cuánto es? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Cuánto es la temperatura normal de un recién nacido? 37. 37 está bien. Pero ¿qué pasa si un recién nacido tiene temperatura de 36 grados? A diferencia de nosotros, los adultos o los bebés que no son neonatos, desde la temperatura corporal de los pacientes, cuando tienen procesos patológicos infecciosos, normalmente tienden a bajar. En nosotros, si tenemos un proceso patológico infeccioso, tenemos fiebre, tenemos una temperatura arriba de los 37,5. En el caso del neonato, esto no lo puede adaptar porque no tiene tejido graso, sobre todo grasa parda, y la temperatura en el paciente neonato va a bajar. Entonces, si tenemos un bebé con fiebre, con temperaturas por debajo de lo normal, por debajo de 36,5, en ese caso lo vamos a tratar como un bebé potencialmente infectado y eso se le conoce como sepsis neonatal. Otra de las causas que puede ocasionarnos que la temperatura baje es si el flujo sanguíneo no es adecuado. Entonces, en estos casos vamos a hablar de un recién nacido que tiene un problema patológico congénito que va a hacer que cambie el flujo sanguíneo de una manera efectiva. Y cuando el bebé tiene ese flujo sanguíneo deficiente, clínicamente se va a manifestar con disnea, pero también con cianosis. ¿Ok? En este caso, a ver, vamos a ver, Alexander, tú que entraste primero que nadie, ¿qué es cianosis? Alexander Girón. Emanuel, ¿qué es cianosis? Es cuando no puedes respirar y te pones como de color azul. Ok, gracias Emanuel. Mayra, ¿qué es cianosis? La coloración azul de la piel. Así es. Entonces, como dice Manuel, la cianosis es la coloración azulada y la disnea es la dificultad para respirar. Entonces, en esos pacientes nos vamos a topar nosotros con esos cambios y de manera fisiológica, cuando nosotros revisamos al recién nacido, ¿qué test aplicamos para valorar esa disnea y esa cianosis? A ver, Diana Laura, tú que vas entrando. ¿Qué test aplicamos para valorar la cianosis y la disnea en el recién nacido? Rosmi, ayúdanos, por favor. Es el test de Apgar. Así es, el test de Apgar. Muy bien, gracias. Recuerden que sus participaciones se van registrando en el video y yo todo eso lo voy a puntualizar, sobre todo para el redondeo, que en muchas ocasiones me dicen, profe, el 8.2 no se hace 9, no se hace 9, es 8. ¿Sí? Sin embargo, si participan, ese 8 se puede hacer 10 o un 5 se puede hacer 10. Ok, gracias. Esta imagen que está aquí es pregunta de examen.
es la imagen que ustedes tienen que hacer para el trabajo que se pide hablando de la circulación fetoplacentaria o circulación fetal, que nos marca cómo intrauterinamente el feto se adapta para poder tener un flujo de sangre que esté oxigenado. Entonces, ¿cuáles son los pulmones del bebé? Los pulmones del bebé aquí están a un ladito del corazón. Sin embargo, cuando el flujo sanguíneo de la aorta sale del ventrículo izquierdo a la periferia, la sangre que lleva oxigenada no es a través de los pulmones fetales, es a través de la sangre que pasó por el corazón, que era sangre que pasaba a través de la placenta para permitir que el bebé se siga desarrollando. Sin embargo, eso pasa porque entre las aurículas hay un agujero, sí, que se llama agujero oval. Ese agujero permite que el flujo sanguíneo del lado derecho pase al lado izquierdo. Si nosotros entendemos esto, le podemos decir a la mamá que el bebé al momento de nacer, toda la sangre que tiene circulando pasó por ella y pasa al feto. Sin embargo, cuando al momento de cortar nosotros el cordón umbilical, rompemos esa comunicación de la placenta hacia el flujo sanguíneo del neonato, y lo que nos vamos a topar es que si ese agujero sigue, al momento de escuchar la frecuencia cardíaca de este bebé, el ruido cardíaco de va a ser anormal. Y es cuando encontramos clínicamente el sonido que nosotros vamos a llamar los soplos. Entonces, en que el bebé tenga una frecuencia cardíaca de los 120 a 160 latidos por minuto, que es lo normal, vamos a escuchar esa frecuencia cardíaca fetal acompañada de otro ruido, que sería el flujo del aire que está filtrándose entre las aurículas. Ojo, esa persistencia de ese conducto, de ese agujero oval, es de vital importancia cuando nosotros vamos a encontrar patologías donde el desarrollo del corazón izquierdo no se da. Y buscamos nosotros que siga esa persistencia de ese agujero o persistencia del conducto arteriovenoso. Sin embargo, repito, de manera fisiológica normal, lo correcto es que se cierre y no pase nada. ¿Alguien sabe lo que son las prostaglandinas? Las prostaglandinas son enzimas o son hormonas que hacen que ese agujero esté permeable, que esté abierto. Al final del embarazo, estas prostaglandinas tienden a disminuir y por lo tanto se cierra este agujero. ¿Ok? Entonces, esta imagen que está aquí, lo que es de color rojo es sangre oxigenada que sale de la placenta hacia el feto, ¿sí? Y la sangre con poco oxígeno es la sangre que regresa, en este caso a través de las cavas o a través de las arterias umbilicales a la placenta, que es sangre que no tiene oxígeno. La sangre, en este caso mezclada, la sangre arterial y la sangre venosa que está circulando por el feto, que tiene sangre oxigenada y no oxigenada, la vamos a ver de color lila. En exámenes presenciales, yo les imprimo esta imagen, les pongo un cuadrito aquí donde tapo lo que es la placenta, donde tapo lo que es la aorta, donde tapo lo que es el conducto, pongo un cuadrito transparente aquí, y ustedes con su puño y letra tienen que poner el nombre de cada estructura que está aquí. Ojo, no creo que sea difícil a esta altura de que están en tercer año ustedes y se les dificulta identificar cuáles serían las partes que estoy mostrando aquí. Por ejemplo, esto que está de color rosita, pues es el pulmón. Y tenemos dos pulmones que están alojados dentro de la caja torácica alrededor de lo que es el corazón. ¿Ok? Esa es una imagen que tienen que hacer para el trabajo de esta semana. Y cuando yo tengo la comunicación al momento de cortar el cordoncito umbilical y tengo al neonato frente de mí, que me da alguna alteración a nivel del corazón que no se desarrolla de manera adecuada, pero me da cianosis, lo puedo clasificar en estas patologías que están aquí. Esas son las principales, ¿no? Hay muchas de ellas, sin embargo, estas son las principales. Por decir cardiopatía congénita que me da cianosis, una de las más difíciles de tratar y más común es la tetralogía de Fallot. El no desarrollo de los defectos a nivel de lo que es la válvula pulmonar, que tiene algún defecto en el septum, o sea, la comunicación que pudiera tener hablando de la comunicación entre aurículas o interventrículos, ¿sí? En este caso yo tengo la atresia pulmonar o el no desarrollo de la válvula pulmonar y tiene un agujerito a nivel entre las aurículas. Sin embargo, aquí habla de atresia pulmonar y defectos o los tabiques íntegros, hablando de los ventrículos. Si tengo la falta o el no desarrollo de la válvula tricuspidia,
Si tengo un corazón izquierdo que no se desarrolló, los vasos sanguíneos salen por otra parte donde no están. Por ejemplo, en vez de que se implante la aorta en el sitio anatómico, que en este caso debería de ser aquí comunicando el ventrículo izquierdo, la comunicación con la aorta, y lo tengo en otro lado, pues en este caso yo pudiera tener transposición de grandes vasos. Mande, Raúl. Profe, ¿a qué se refiere con corazón izquierdo? Aurícula y Ok. ventrícula izquierda. Así es. Así es. Y qué Ok. bueno que mencionas eso, Raúl, porque en esta imagen que yo les estaba mostrando, hablando del corazón fetal, en la parte izquierda del corazón recibe la sangre principalmente a través de este agujerito y de aquí la manda a la periferia. No recibe la sangre de los pulmones a través de las arterias pulmonares, porque recordemos que en este caso los pulmones intrauterinamente están colapsados, están cerrados. La sangre que pasa del ventrículo derecho hacia los pulmones es solo y sencillamente para que los pulmones se desarrollen. ¿Ok? Entonces, esta imagen que está aquí, nos falta un poquito la imagen que serían los pulmones que deberían de estar en este espacio. Recordemos, la sangre oxigenada es la sangre roja, en las imágenes de los libros así está, y en los exámenes yo así las pongo, y las imágenes que vemos de color azul es sangre venosa, sangre sin oxígeno. Las únicas arterias que tienen sangre no oxigenada son las arterias pulmonares, que en el examen yo le taparía aquí, le pongo a los pulmones y les voy a poner derecho izquierdo. Siempre, siempre es muy importante, por ejemplo, ventrículo izquierdo, ¿sí? En este caso hay que ponerle el parte del corazón izquierdo. ¿Qué función tiene el corazón izquierdo? Mandar la sangre hacia la periferia, hacia mis piernas, hacia mi cerebro, hacia mi cabeza, hacia mis brazos. ¿Qué función tiene el corazón derecho? A ver, aprovechando de este Merari Maraí, ¿qué función tiene el corazón derecho? ¿Ok? Mande, Scarlett. No te escucho, Scarlett. Profe, Mande. el derecho es el que bombea la sangre a los pulmones. Ok, perfecto. Ok, Scarlett, ya vi que no funciona tu micro. Cualquier cosa que quieras participar lo puedes poner aquí en el chat y yo lo estoy viendo. Entonces, como comenta su compañera Andrea, el corazón derecho, la función que tiene es mandar toda la sangre hacia lo que viene siendo, en este caso, los pulmones. La función que tiene entonces sería a la circulación menor o para oxigenarlo. ¿Ok? Pregunta, ¿a qué semana de gestación se forman las 4 cavidades del corazón? ¿Alguien sabe? Si yo hago un ultrasonido a la mujer embarazada para decirle tiene un bebé y ese bebé ya tiene corazón y ya tiene 4 cavidades, las 4 cavidades del corazón se forman a las 5 semanas, Arturo. A las 5 semanas de gestación, yo le digo a la señora, está embarazada, eso sí es un diagnóstico de certeza de que está embarazada y su bebé está completito hablando de su corazón que tiene 4 cavidades. Yo la cito nuevamente en 4 semanas para ver cómo se está desarrollando, pero a partir de las 4 semanas yo ya tengo chance de decirle, señora, su bebé algo trae en su corazón, hay que estar alerta, hay que tener vigilancia, o aparentemente todo está bien y lo veo en 4 semanas. ¿Ok? Repito, en el corazón fetal, la función que tiene del ventrículo derecho para pasar la sangre a través de las arterias a los pulmones, solo y exclusivamente es para que se sigan desarrollando los pulmones, no es para que se oxigene. Al momento de cortar el cordoncito umbilical, se expanden los pulmones, el bebé llora y por lo tanto en ese momento la sangre pasa del ventrículo derecho a las arterias pulmonares a los pulmones para que se llenen los pulmones de sangre y tengamos el intercambio gaseoso. Por eso la importancia de que el bebé llore al momento de cortar el cordón umbilical o que esté fuera de la mamá para que los pulmones se expandan. Si el bebé no se expande en los pulmones y tengo una hipoplasia del desarrollo pulmonar, entonces eso no es compatible con la vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Administramos prostaglandinas para permitir que el flujo sanguíneo del corazón derecho pase a través de ese agujerito a la aurícula izquierda
pasa el ventrículo izquierdo, mientras que yo estoy oxigenando a ese bebé a través de lo que sería de manera paliativa, se pudiera decir, a través de un mecanismo de utilizar un ventilador automático. No serían utilizar los pulmones de ese neonato. ¿Ok? Entonces, esta imagen, la aurícula derecha recibe la sangre de las cavas, ya sea la cava inferior o la cava inferior, la cava superior o la cava inferior. A partir de ahí, pasa la sangre a través de lo que sería la válvula tricúspide. De la válvula tricúspide pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho tengo yo automáticamente de la aurícula derecha, tengo el primer ruido cardíaco cuando se contrae y pasa la sangre al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se contrae, la aurícula en este caso ya se relajó, pero la válvula se cierra e impide que el paso del ventrículo derecho se regrese a la válvula derecha, a la aurícula derecha. Entonces, el flujo sanguíneo permite el paso a través de la válvula pulmonar hacia lo que sería en este caso los pulmones. ¿Alguna duda aquí en este momento con respecto a la fisiología del corazón derecho? ¿Nadie? ¿Todos está bien? Esto es muy importante porque nosotros le vamos a explicar a la señora. Señora, usted tiene 20 semanas de embarazo. El corazón de su bebé se desarrolló de una manera inadecuada porque le falta esta válvula, porque le falta esta otra, porque el corazón como tal no está separado en 4 pedacitos y al momento de que su bebé nazca, tiene que pasar a quirófano y se va a operar. Así nazca en la semana 26, así nace en la semana 30 o a término de la semana 38. Mientras que este inútero está seguro porque el flujo sanguíneo de sangre que va a tener oxígeno es el adecuado a través de la placenta de usted. Pero si el bebé nace fuera de un hospital o el bebé nace en condiciones donde no tenemos la oportunidad de operarlo, es incompatible con la vida. ¿Ok? ¿Qué causas hacen que este corazón no se desarrolla? Las desconocemos y las otras tienen que ver con la herencia. Por ejemplo, si yo soy una mujer embarazada y ya tengo como antecedente que mi parto anterior tuvo un producto con falla cardíaca o con alguna alteración congénita del corazón, es probable que el segundo embarazo también lo tenga. Si yo como mujer o mi pareja durante el desarrollo de nuestra vida normal se detectó que tenemos alguna cardiopatía congénita, nuestros hijos también pueden tener una cardiopatía congénita. Entonces, hablar de cardiopatías congénitas tiene mucho que ver la herencia. Dentro del manejo de todas las patologías que tenemos aquí, a todos estos pacientes se les hace un estudio que se llama radiografía simple del tórax. ¿Ok? A todos. ¿Cómo sé que estos bebés tienen cardiomegalia o no? ¿Alguien sabe cómo valoro la cardiomegalia? En este momento acabo de prender mi monitor. Imagínense que este monitor que están ustedes viendo aquí es donde yo veo las radiografías de mis pacientes. Es el negatoscopio. Si yo agarro una regla y en la regla mido esta parte de la pantalla, ¿sí? Que sería el tamaño del corazón de mi bebé que estoy viendo en esta radiografía y cabe 2 veces, significa que el tamaño del corazón está normal. Y aplica para neonatos, para pediátricos o para adultos, no importa, quién sea. Entonces yo agarro la radiografía y selecciono el tamaño de mi corazón con la regla y cabe 2 veces, es un corazón de un tamaño normal. Pero si yo agarro la regla y el tamaño de este corazón del bebé aplica un poquito más de la mitad o más allá de eso, y yo lo quiero pasar 2 veces y no cabe, estoy hablando de una cardiomegalia. Entonces, simplemente con eso yo sé que es un corazón grande, ¿sí? Y algo no está normal, tanto en el neonato como en el adulto, como sea. A todos los pacientes con estas patologías se les manda a hacer una radiografía simple de tórax. A todos estos pacientes se tienen que someter a un ultrasonido del corazón, a eso se llama ecocardiograma. Todos esos pacientes pasan a imprimir una imagen, ¿sí? A través de material de contraste de ver cómo está el flujo sanguíneo del corazón y eso se llama arteriografía coronaria para visualizar las estructuras del corazón. A partir de ahí se toma la decisión si a ese paciente se hace un cateterismo, si es cirugía o qué se va a hacer. Pero por lo menos tienen que tener eso. Radiografía simple de tórax, ultrasonido, ¿sí? La angiografía y por supuesto electrocardiograma. ¿Alguien sabe dónde empieza la actividad eléctrica del corazón?
A ver, en este caso, Merari, ¿andas por aquí? Profe, Mande. también la cardiomegalia podría ser como una advertencia, que sí me escucha, ¿verdad? Sí, claro que sí. Como una advertencia para cuando da como para un infarto, ¿verdad? Lo que pasa es que decir cardiomegalia significa que el corazón, que es un músculo, está más grande de lo normal. Ajá, sí, está Y, crecido. y este músculo estaría hipertrófico. Ujú. Entonces, te preguntaba ahorita con respecto a cómo me doy cuenta yo si en un paciente, en este caso, que tiene alguna falla, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo si este paciente, se me fue el rollo con la pregunta que les había hecho ahorita, cómo me doy cuenta si este paciente necesita alguna otra cosa diferente? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que le preguntó ahorita a Merari? Porque se me fue el avión bien feo. ¿Cuál era la pregunta? Mande. Dime si aquí. Es el nódulo sinauricular. Así es. Sí, perfecto, perfecto. Ahí está. Gracias, gracias. La pregunta era, ¿dónde inicia la actividad eléctrica del corazón? Inicia en el nodo sinoauricular y ese se encuentra aquí en la aurícula derecha. Entonces, por eso a mis pacientes les tengo que hacer un electrocardiograma, ¿sí? Aparte del ultrasonido, aparte de la radiografía. Eso es a todos los pacientes. Todo paciente cardiópata, llámese recién nacido, llámese en este caso de cualquier paciente que tenga dificultad para respirar a expensas de su corazón, se tiene que hacer un estudio a todos y se le hace lo mismo. Mande, Sinaí. Jocelyn. Profe, cuando, por ejemplo, los abuelos están enfermos del corazón, bueno, por parte, la abuela materna, Ajá. ¿qué probabilidad hay de que los hijos también nazcan con esa herencia? Hay que ver si la causa es congénita. Aquí cuando me refiero a factores que desencadenan este tipo de patologías, es algo hereditario. Por ejemplo, si yo soy hipertensa, no estoy hablando de malformaciones congénitas, porque aquí estoy hablando de las estructuras del corazón, del desarrollo del corazón. Por ejemplo, yo puedo ser hipertensa porque soy obesa, porque soy floja, porque como mucha sal. Entonces, eso no es algo que estructuralmente me haya desencadenado a mí una cardiopatía congénita. Lo que sí es, por ejemplo, si yo tengo en mi papá o en mis hijos, algún hijo que haya tenido, desde esa fosita oval, sí, que les estoy mostrando aquí en la pantalla, se presente y como antecedente yo tengo durante toda mi vida el desarrollo o la presencia de un soplo. Entonces, si yo como abuelita tengo un soplo desde el nacimiento, la probabilidad es que mis hijos o mis nietos lo tengan también existe. A eso me refiero. Entonces, la presencia de soplos, ¿sí? Yo tengo la frecuencia cardíaca de 120 a 160 latidos por minuto, tuk, 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 y aparte es tuk, tuk, y escucho ese es un soplo. Y eso lo voy a detectar en la exploración física en el recién nacido y tengo que ver si el flujo sanguíneo del lado izquierdo va al lado derecho. ¿Qué pasa si yo mezclo sangre del lado derecho con el lado izquierdo? Perdón, del lado izquierdo con el lado derecho. Es sangre oxigenada, por eso está roja, con sangre no oxigenada. ¿Qué va a pasar con mi corazón del lado derecho si está recibiendo sangre del lado izquierdo y aparte la de las cavas? Se va a hipertrofiar, voy a tener un corazón grandote. Y esa sangre del lado derecho tiene que pasar al ventrículo derecho y nuevamente a los pulmones y por lo tanto estoy trabajando de más. Mande, Katia. Quería preguntarle sobre, yo cuando estaba pequeña yo tenía un soplo, nací con un soplo. Ajá. Entonces, pues me lo trataron y todo y pues se cerró. Y mi papá tenía pues le dijeron que era un soplo, pero se fue desarrollando y así, y se le dañó la aorta. Entonces, le tuvieron que hacer la cirugía para cambiarle la válvula y todo eso. Mi pregunta es, ¿a mí se me puede volver a desarrollar el soplo o ya no, pues? O si de una vez tratado ya no se vuelve a hacer. Es probable que si en tu caso ya se cerró, ya no se abra. Y en el caso de tu papá, no tuvo la vigilancia y nunca se cerró y por lo tanto por eso tiene un daño valvular. Es lo que les explicaba ahorita. Yo tengo un flujo de sangre mayor aquí porque recibo sangre de las cavas y recibo la sangre de la aurícula, en este caso la aurícula izquierda, otra vez se regresa. Entonces, imagínense ustedes que ya pasaron la fisio y están recursando fisio del adulto y fisio del niño. Pues tienen una sobrecarga de trabajo tremenda porque están haciendo trabajo doble, ¿sí? Que de aquí el flujo sanguíneo de tener
es un ejemplo, no es la cantidad de mililitros que tiene el corazón, pero imagínense que yo tengo aquí 30 mililitros que viene de las cavas y me mandan aquí otros 10 mililitros, que este flujo sanguíneo de la aurícula izquierda debería irse al ventrículo izquierdo para ir a oxigenar a todo el cuerpo. Este flujo de sangre que se pierde a través de ese agujero debería de irse al ventrículo y es lo que nos falta a nosotros para tener una adecuada ventilación. Es oxígeno que no me está llegando. Hay un fenómeno que se llama encunclillamiento. ¿Alguien sabe lo que es eso? Maestra, yo le quería preguntar algo o comentar. Por Mande. eso cuando una persona hace mucho gimnasio, o sea, que levanta músculos y todo eso, el corazón se crece o el músculo se crece. ¿Es correcto? Porque, por ejemplo, yo hace mucho, o sea, de más joven, iba a gimnasio. Entonces empecé con así, me sentí mal y me llevaron al doctor y todo. Y me tuvo que mirar el cardiólogo, pues, y me dijo eso, pues me dice, tú tienes un corazón de una persona como de 70 años, me dice, vives muy, lo traes muy acelerado. Y era por eso, me dijo, porque haces ejercicio y así, pues así. Me dijo, es que tu músculo del corazón está crecido, me dijo. Es por el peso que haces o no sé. Ok, en esos casos hay que checar porque no nomás es así que te crees que el músculo así rapidito, pues no, es trabajo de muchos años, ¿sí? Y pueden ser muchos factores. Mande, alguien levantó la mano. Yo, profe. Mande. La pregunta que había hecho es cuando se gasta mucho ¿cómo? el gasto cardíaco, aumenta el gasto cardíaco. Ok, este fenómeno de encunclillamiento lo vamos a encontrar nosotros muy frecuente en cualquier persona que esté, por ejemplo, haciendo una actividad física vigorosa y sienta que le falta el aire y lo que hace es presionar el flujo sanguíneo de sus extremidades, ya sea que se ponga en cunclillas, por eso el concepto de encunclillamiento, o que se siente para calmarse un poquito y que el flujo sanguíneo de sus extremidades pase hacia la caja torácica. ¿Qué hacemos nosotros en los hospitales cuando una persona pierde el estado de conciencia o en la calle? Simplemente elevamos sus piernas y el flujo sanguíneo de sus piernas pasa hacia lo que viene siendo los pulmones y el corazón y la persona ventila un poquito mejor. Ese fenómeno de cunclillamiento lo vamos a ver nosotros en los pediátricos, que a veces es lo que nos identifica que algo no está normal. Por ejemplo, ¿qué hace un paciente pediátrico? Normalmente corre, brinca, salta y hace lo que sea y aguantan mucho. Pero si el paciente siente que no puede respirar, lo que hace es se agacha, flexiona sus piernas, se queda así como en cuclillas y eso hace de que el paciente se sienta un poquito mejor y luego sigue corriendo otra vez. Se cansa y otra vez se pone en esa posición. Podríamos nosotros tener accesos de tos si estuviéramos hablando de insuficiencia cardíaca, pero ese test, esa oportunidad que tenemos de revisar a los niños, y así como decía ahorita su compañera, a veces no nos damos cuenta que el paciente tiene una cardiopatía congénita y lo dejamos. O lo peor que hacemos aquí en Sinaloa es que si un paciente tiene la presencia de un soplo, pues decimos que no llore mucho o que no haga corajes porque está enfermo del corazón. O sea, el paciente no es un retrasado mental, perdón la expresión, pero lo que tiene es un soplo, solamente es la comunicación de un lado derecho hacia el lado izquierdo del corazón o del lado izquierdo hacia el lado derecho, sí que necesita vigilancia y si el paciente eso es incompatible con la vida o con su desarrollo de manera normal, tiene que tapar ese agujero, tenemos que cerrar. Porque si no lo tapamos, el flujo de sangre va a hacer que dañe, en este caso, la tricúspide, o que dañe las pulmonares, o que dañe la aorta por el flujo sanguíneo de una manera inadecuada. ¿Ok? Entonces, la comunicación ostor secundum, o la presencia de esa comunicación interauricular del lado derecho, del lado izquierdo al lado derecho, nos da una insuficiencia, en este caso, del flujo sanguíneo que vamos a tener aquí, y nuestro paciente no va a tener cianosis, pero sí va a tener todos los síntomas. Aquí está mejor la imagen, donde vemos nosotros cómo pasa de la aurícula a la aurícula. Vean la sangre que no está oxigenada con la sangre oxigenada, y este paciente va a tener crecimiento, en este caso, de la aurícula, en este caso, al lado derecho. Los factores son ambientales o genéticos, ya les decía ahorita, y vean por favor, aquí está la imagen, cómo está el flujo sanguíneo de sangre que está mezclada, ¿sí? Con sangre no oxigenada y con sangre oxigenada. ¿Ok? Entonces, la fisiopatología sería un cortocircuito que vamos a tener nosotros del flujo de sangre de la aurícula izquierda con la aurícula derecha, que hace que los pacientes tengan mayor flujo sanguíneo a nivel de la aurícula derecha. Tiene que reoxigenar esa sangre que está mezclada. ¿Ok? ¿Qué presenta el paciente? Soplos,
los pulsos están normales, el paciente puede estar asintomático, pero a veces vamos a encontrar nosotros en el paciente que si hace caso que va a meterse al gimnasio, de una valoración de un examen médico y encontramos eso. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, les decía, todos los pacientes, cateterismo, ultrasonido, electrocardiograma, radiografía, para ver nosotros el tamaño de los ventrículos, el tamaño de las aurículas y el flujo sanguíneo. El tratamiento, tapamos nosotros, ¿sí? A través de válvulas o a través de sistemas que nos van a cerrar los defectos entre estos espacios. Ok. Hay otro tipo de otra malformación congénita que es la comunicación en vez de las aurículas, es en los ventrículos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vemos las afectaciones que puedan tener y aquí representa el 25% de las malformaciones congénitas, son las más comunes. Entonces, en la imagen anterior decíamos nosotros lo que va a estar crecido son las aurículas. Vean el tamaño del ventrículo, está pequeñito. Aquí, en la comunicación interventricular, los que están crecidos, ¿sí? Tienen que ver, en este caso, son los ventrículos. Y vean, por favor, la etiología, mayor frecuencia, el enlace genético. La fisiopatología radica si el flujo sanguíneo es de derecha a izquierda, ¿sí? Nosotros vamos a tener en el paciente que va a tener cianosis, pero si es de izquierda a derecha, ¿sí? El paciente no tiene cianosis. Clínicamente, el paciente tiene mayor crecimiento del corazón, la presencia del sopro, hipertensión pulmonar, por aquí la que se daña es la válvula pulmonar, la disnea, la dificultad que va a presentar en este caso el neonato para alimentarse, un crecimiento deficiente y la sudoración. Ojo, si les dije que a las 5 semanas de gestación este bebé tiene alteraciones del desarrollo entre las 4 válvulas, entre las 4 cavidades, perdón, yo tengo aproximadamente 35 semanas para ir preparándome para al momento de recibir este bebé solucionarle este problema. Porque este crecimiento yo lo voy a ver intrauterinamente y extrauterinamente. ¿Ok? Aquí está nuevamente lo que es el cateterismo cardíaco y el ultrasonido y la exploración del Doppler. Entonces, estos pacientes, el cierre quirúrgico, ¿sí? Se lleva principalmente los lactantes y el riesgo es algo que nosotros tenemos que decirle a la mamá que existe como cualquier procedimiento quirúrgico y sobre todo en este caso el tratamiento, dice aquí, no se debe seguir con el tratamiento médico en lactantes que dice aquí que son sintomáticos. ¿Qué significa eso? Aquí es al revés. Si yo tengo un bebé con síntomas, es el que voy a operar. Tengo un bebé con no síntomas, lo voy a operar. Sin embargo, lo que tengo que ver con ellos es darles vigilancia. Todos esos pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico son de vigilancia. Ok. Hablando de las no desarrollo de las válvulas o el cierre anómalo de las válvulas, esto es lo que les decía con respecto a que mi corazón, si tiene esa comunicación a través del agujero, a través que está intrauterinamente, se va a adaptar a ese sistema. Pero al momento de cortar el cordón umbilical, eso es incompatible con la vida. Entonces, si yo tengo el desarrollo o el no desarrollo de las válvulas, va a depender muchísimo si el flujo sanguíneo es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por eso, lo que mencionaba su compañero Seki es, ¿a qué me refiero con corazón derecho? Al flujo sanguíneo de aurícula y ventrícula derecha desde que va hacia los pulmones. El corazón izquierdo es aurícula derecha que recibe la sangre de los pulmones, de izquierda, perdón, que recibe la sangre de los pulmones, se va al ventrículo izquierdo y se va hacia la aorta, se va hacia la periferia. Entonces, en este caso, este agujero, ese tabique que está aquí, tenemos que conservarlo y lo hacemos a través de las prostaglandinas. Vean, por favor, en este caso, cómo está el corazón todo raro. El tabique entre los ventrículos está presente y por lo tanto el flujo sanguíneo, ¿sí? Y permite que se vaya hacia los pulmones. Pero lo hace por ese tabique y lo hace a la inversa, porque el flujo sanguíneo del corazón izquierdo tiene que irse a la aorta, no debería de irse a la aurícula, al ventrículo izquierdo, derecho, perdón. ¿Ok? Entonces, las causas no se desconocen, ¿sí? Lo podemos encontrar nosotros en alteraciones durante el embarazo, que vamos a detectar todo eso, y la sangre del corazón izquierdo suele fluir al derecho para que los pulmones se desarrollen, pero esto no es
no es lo correcto. Lo correcto es que la sangre del corazón derecho se vaya a los pulmones, de los pulmones regrese a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta. Clínicamente este paciente, además de la cianosis, va a tener disnea, va a tener hipoxia y estos pacientes pasan a quirófano inmediatamente. Aquí está una angiografía donde vemos nosotros todo hablando del flujo sanguíneo del corazón, pero no parece un corazón. ¿Ok? El tratamiento es cirugía, no nos vamos a meter ahí, igual en la anomalía de la válvula tricúspide, que se llama anomalía de Einstein, porque fue la persona que lo describió. En este caso nosotros vamos a encontrar anormalidades hablando de lo que viene siendo en este caso el corazón. Entonces, ¿qué tiene que hacer este paciente? Tiene que ir a quirófano, encontramos los mismos signos y síntomas, hacemos los mismos aparatos, hablando de laboratorio y aparatos de estudio, y el tratamiento en este caso depende muchísimo de las prostaglandinas para permitir que tengamos nosotros esa comunicación interauricular. Cierro con esto. Las intervenciones de enfermería radican en atender las necesidades tanto de la madre como las del feto. Esos pacientes van a cursar con hipertensión, entonces la dieta va a ser hiposódica. Sobre todo si estamos hablando nosotros de un paciente que tiene soplos, hay que vigilarlos. Y estudios de más adecuados, aparte de lo que decimos radiografías y todo eso, estamos hablando de un lactante mayor, desde que ya camine, pues son las pruebas de esfuerzo. Vamos viendo ese niño que tanto se fatiga si hace actividades físicas desde que requieren mayor gasto energético. Esos pacientes, hablando de los horarios, vigilancia de frecuencia cardíaca, tensión arterial, es algo que nosotros tenemos que decir a las mamás. No se trata de no dejarlos que hagan berrinche o de no darles una corrección en cuestión de ponerles límites en cuestiones de riesgo. No voy a decir chanclazos porque están prohibidos los chanclazos, pero sí hay que corregir a estos pacientes para que no sea un niño malcriado, de que porque tiene una alteración congénita, no se le pueda corregir. Sí se le puede corregir y debe de corregirse. Lo quirúrgico se le deja al cardiólogo, pero nosotros como personal de enfermería, la vigilancia estrecha de alteraciones que nos puedan dar una frecuencia elevada, más de 160 latidos por minuto, de hipertensión, entonces vamos a vigilar y vamos a tomar atención arterial en estos pacientes. ¿Alguna pregunta con respecto a cardiopatías congénitas cianógenas y no cianógenas? Repito, esas que están aquí son pocas. Yo las que les mencioné me enfoqué en la fisiología del corazón derecho e izquierdo, que repito, todo el flujo sanguíneo del corazón derecho es sangre no oxigenada, que al mezclarse con sangre oxigenada se va a la periferia y me da cianosis. Pero si yo tengo aumento de lo que viene siendo el flujo sanguíneo del lado izquierdo, que se mezcla con sangre no oxigenada, me va a dar una sobrecarga de mi corazón y me va a dar cardiomegalia. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, si no tienen dudas, en este momento yo voy a tomar lista aquí las personas que se anotaron. Gracias por Profe, estar aquí. Mande. yo tengo una duda, pero ya del trabajo. Ok, dime. Nos pidió los dibujos, en la circulación y quiere que le pongamos los nombres a las estructuras anatómicas Sí, todo fue y, o incluido. sea, en sí nomás quiere el puro dibujo con los nombres. Sí, O sería, quiere que ahí también pongamos fisio o algo así como nosotros. no, sería este dibujo, Ajá, con sus nombres. ajá, y sería Ok. ese dibujo más aparte de lo que viene siendo la circulación de aquí faltarían los pulmoncitos nada más, ¿ok? Serían esos dos dibujos y por supuesto las conclusiones. Ahí sí me faltó ponerle la plataforma conclusiones. Sí, no, sí puso que en las conclusiones que las diferencias. Ok, eso nada más. Serían esos dos dibujos y las conclusiones con las diferencias. Maestra, Gracias. Mande, mi amor. yo aquí le voy a poner el nombre porque si conectamos los dos teléfonos no agarra el internet. A ver, no te entendí, perdón. Lo que pasa es que somos yo parece que sabe, pues, pero si ya conecto mi teléfono, la saca ella. No te preocupes, pónganme los dos ahí nada más. Ahí le pongo yo el nombre. Sí, póngaselo porque ya lo copié y pegué y ya me fui. ¿Ok? Si no tienen ninguna duda, queja o algo, entonces tengan bonito día y cualquier cosa nos vemos por Telegram. Igualmente, maestra.